En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de lo que es la liquidación de impuestos a las ganancias para empleados en relación de dependencia, ¿sí? La liquidación anual que van a tener que realizar los empleadores en los próximos días. Así que bueno, espero que les resulte de utilidad. Vamos ya al tema que nos ocupa. Aquí les dejo la referencia normativa. Hay que recordar que la ley conocida como paquete fiscal, la 27743, introdujo una serie de modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias que tiene impacto directo en la determinación del tributo, concretamente en lo que vamos a conversar hoy, en el caso de empleados en relación de dependencia. Y sus normas reglamentarias, el decreto 652 y la resolución general 5531. Hay que recordar rápidamente que la ley 27743 derogó una serie de exenciones, por ejemplo, la que tenemos en pantalla, horas extras, bono por productividad, fallo de caja, ¿sí? Que oportunamente el artículo X de la ley disponía que las diferencias entre el valor de la hora extra y la hora ordinaria de los empleados en relación de dependencia de días feriados, inhábiles o durante los fines de semana, sí van a quedar exentos de tributo. De similar naturaleza, bono por productividad, suplemento militar, algo no menor, el sueldo anual complementario hasta el monto fijado por la ley y delegado en el Poder Ejecutivo más de una vez, que lo hemos vivido años anteriores, deja de estar exento. Hoy el SAC para el año 2024 está y siguiente está completamente grabado. La exención que estaba vinculado con las guardias del sector salud. Después se deroga el tema de la actualización, ya que cada una de las normas pasan a estar contenidas en la actualización de los distintos conceptos. Una de ellas es la actualización de las deducciones personales, por ejemplo, que pasan a estar actualizadas por IPC y no por el RIPTE, ¿sí? Estas son cuestiones que fueron cambiando, como por ejemplo la derogación de los topes, ¿sí? Vinculados a gastos de movilidad, en material docente, etcétera. Y otro tema no menor, recordarán que en el artículo 94 se disponía que el incremento que generaba en la escala la hora extra no hacía que me vaya de escala. Sí quedaba grabado, pero no me hacía saltar de escalón. Bueno, eso también se derogó. Y después cuestiones vinculadas, ¿sí? Con beneficios sociales que quedaron incluidos en el artículo 82. Es un reordenamiento. Perdón, eso no cambió. Un tema crucial, que aquí nos va a ocupar, es la derogación del impuesto cedular a los mayores ingresos. Eso hace que todo el universo de contribuyentes por el año 2024 pasen a tributar conforme las normas generales del impuesto a las ganancias. Vamos a volver sobre esto respecto a la incidencia que tiene esta derogación. Beneficios especiales para el personal de petróleo. Se establece concretamente que determinados sujetos son los que van a tener los beneficios, a los cuales me remito porque es un tema muy específico. Con relación a las deducciones personales, tenemos tres temas claves, que se derogan la deducción especial por tramos según la renta del contribuyente. ¿Se acuerdan que si el contribuyente tenía hasta una remuneración, había que transformar en cero la ganancia neta? Después, si estaba entre X remuneración e Y remuneración, iba a tener una deducción especial adicional incrementada, y si superaba esta Y remuneración, estaba todo alcanzado. Bueno, esto ya no está más, desaparece, se elimina el incremento para los empleados de zona fría del 22%, como dije, se van a actualizar los montos del artículo 30 por IPC semestralmente a partir del año 2025. Tenemos un régimen especial para el 2024 que luego vamos a conversar. Y la otra novedad que tenemos es, se establece, ¿sí?, una nueva deducción especial para los sujetos del inciso A, B y C del artículo 82, que es una 12ª parte
de las deducciones personales computadas por cada contribuyente. Entonces, esta deducción depende del contribuyente. Va a ser mínimo no imponible, carga de familia y deducción especial, las que ya conocíamos, que aplique cada uno de los contribuyentes. Se sumarán esas deducciones del contribuyente y tendrá una deducción adicional de 1/12 partes de estas que acabo de mencionar. Hay que recordar que la ley del paquete fiscal se sancionó, oportunamente trajo un importe vinculado a las deducciones personales, que son las que tenemos en la columna del medio de la tabla que estamos exponiendo, que es la del artículo 71 de la ley 27.743, pero dispuso que se iba a actualizar, ¿sí?, excepcionalmente en el mes de septiembre el importe de estos conceptos, ¿sí? Entonces, según la ley del paquete fiscal y la tabla publicada por AFIP vinculada a estos importes, tenemos que el mínimo no imponible es de 3.091.000, que representa mensualmente 257.000 pesos. Esto lo tuvimos que usar mensualmente y lo fuimos acumulando desde enero hasta agosto inclusive. Acá tengamos en cuenta estos valores porque vamos a volver luego para ver cómo fue evolucionando. Ahora bien, ¿qué dispone el artículo 83 de la ley 27.743 respecto de lo que es la derogación y las modificaciones introducidas por la ley respecto de lo que fue el impuesto cedular a los mayores ingresos y la vuelta al régimen general para todos los contribuyentes? Bueno, se dispuso que aquellos sujetos comprendidos en el inciso A, B y C del artículo 82 de la ley del tributo, que vean incrementada su obligación fiscal como consecuencia de la derogación del impuesto a cedular a mayores ingresos, van a tener la posibilidad de una deducción especial de tal manera que no vean incrementada la obligación fiscal. Es decir, todos los empleados que estaban bajo la órbita del impuesto cedular no van a tener que sufrir un impuesto mayor al que ya sufrieron eventualmente por la aplicación de las normas del impuesto cedular. En consecuencia, hay un límite temporal para esto. ¿Ese límite temporal cuál es? Las remuneraciones percibidas desde el 1 de enero y devengadas hasta el 30 de junio. Eso está claramente establecido no en la ley, sino en el decreto reglamentario, ¿sí? Porque en la ley quedó con una redacción diferente, el decreto lo solucionó. Entonces, las remuneraciones percibidas a partir del 1 de enero y devengadas hasta el 30 de junio, hay que ver cuál fue la retención de corresponder por impuesto cedular hasta ese momento y no va a tener que sufrir un impacto tributario mayor a ese importe. Vamos a ver luego cómo se calcula según lo establecido por la resolución 5531. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que hay que beneficiar a estos sujetos con esta deducción especial, que en realidad vamos a ver que no termina siendo una deducción especial, sino más bien es un pago a cuenta que yo llamo ficticio, ya que se computa contra el impuesto determinado, ¿sí? Acá lo tenemos en pantalla, el artículo pertinente de la resolución 5531, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente: como cambia el mínimo no imponible y las restantes deducciones personales y la escala del artículo 94 respecto de la que aplicaban los sujetos que no estaban en la órbita del impuesto cedular, por ejemplo, los directores de sociedad anónima, estos sujetos se van a ver beneficiados en el hecho de que en esos meses tendrían que tener una retención menor. ¿Pero qué dispuso la reglamentación? Que no va a haber devolución para estos sujetos, ejemplo directores, sino que la retención que se generó en exceso por aplicar el régimen anterior a las modificaciones introducidas por la 27430 va a ser absorbido en los periodos
mensuales subsiguientes. Entonces acá tenemos dos sujetos distintos. Cedular tiene una deducción especial y el resto de los contribuyentes que aplicaban las normas generales, ejemplos directores, se les va a generar un saldo a favor, pero no es susceptible de devolución en el periodo de ajuste. Esto ya pasó, ¿sí? Era lo que transitaron ustedes seguramente al liquidar mes a mes las retenciones. No lo devolvieron, sino que se absorbió en los periodos siguientes. Entonces, vayamos concretamente a los del impuesto cedular. La Resolución General 5531 establece la forma de cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Mi ganancia neta acumulada al mes que se liquida, que sería el mes de junio, las deducciones acumuladas a esa fecha, el mínimo no imponible acumulado a esa fecha, las cargas de familia, las deducciones pertinentes, la especial tradicional más la nueva, tenemos una ganancia neta sujeta a impuesto. A esa ganancia sujeta a impuesto vamos a determinar el tributo conforme la nueva tabla del artículo 94 vigente en ese momento. Lo que vamos a hacer es restar las retenciones que eventualmente podemos haber realizado bajo el régimen de impuesto cedular. Muchos contribuyentes no sufrían retenciones, con lo cual esto es cero, pero si hay algún sujeto que están analizando que tenía remuneraciones significativas, es posible que hayan sufrido retenciones. Bueno, ahí se restan las retenciones que sufrió en este semestre, y ahí se genera un subtotal, que es el subtotal del artículo 83 de la 27743. Y ahí se genera la diferencia, que es la deducción especial, pero como dije, no es deducción porque no lo estoy restando de la ganancia imponible, sino es un pago a cuenta ficticio, bajo este nombre, pero así lo estableció la FIP. Esa diferencia es la que hace que me dé cero el impuesto a retener conforme las nuevas normas. ¿Sí? Esta deducción especial la tengo que mantener fija, ¿sí? Para los periodos siguientes, no es susceptible de devolución, no me va a generar saldos a favor. En consecuencia, esta es una cuestión que sí deben tener en cuenta, ya que cuando hagan la liquidación final se va a usar esta deducción especial, pago a cuenta ficticio, en la medida que haya impuesto a ingresar en la liquidación anual. Si no hay impuesto a ingresar, porque no corresponde, directamente no computo esta deducción. Ejemplo, si estoy usando retenciones y percepciones, las retenciones que se fueron haciendo mes a mes y las percepciones por adquisiciones de moneda extranjera, y todo eso me neutraliza el impuesto determinado, ya no tengo que computar la deducción especial. ¿Por qué? Porque la deducción especial no me puede generar saldos a devolver. ¿Sí? Y acá les hago un planteo respecto de un director que iba por el régimen general, que a su vez es jubilado. Al ser jubilado, la jubilación quedaba bajo la órbita del impuesto cedular a los mayores ingresos. Es probable, dependiendo el monto de la jubilación, que cuando hagan este esquema exclusivamente para la jubilación, no les dé impuesto determinado. Pero ¿qué dice la normativa, que es la ley? Que el sujeto que estaba con impuesto cedular no puede ver incrementada su obligación fiscal por las modificaciones introducidas por la 27430. Entonces, en mi entendimiento, lo correcto es hacer esta liquidación a junio con el 100% de las rentas, me va a dar un impuesto, y volver a hacer la liquidación a junio sin considerar la jubilación. Entonces, la diferencia entre el impuesto determinado completo menos las retenciones sufridas y el impuesto determinado sin considerar la jubilación y las retenciones sufridas eventualmente por jubilación, esa diferencia, en mi opinión, es la deducción especial a computar, porque, insisto, los primeros 6 meses de jubilación, si directamente no sufrieron retenciones, no tienen que quedar grabados por el nuevo esquema. ¿Estamos? Porque lo dice la ley. La forma en que lo está exponiendo la resolución 5531 puede hacernos confundir porque, insisto, si la remuneración no es muy alta, voy a llegar al punto 11 y me va a dar 0. Entonces, en mi opinión, hay que hacer este esquema como les comentaba. 100% de mis rentas
hago la determinación a junio y la comparo con las rentas sin considerar la jubilación. Cuando me refiero a las rentas, son los sueldos como director, más la jubilación una vez y luego solo los sueldos de director. Y esa diferencia, en mi opinión, sería la deducción especial. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Aquí en la pantalla tienen temas adicionales que les fui mencionando a lo largo de la exposición que hice hace instantes, con lo cual lo van a poder ver tranquilamente en el material y por eso les puse acá en rojo, director con jubilación, las particularidades que les mencioné a la hora de resolver este asunto. Ahora, volvamos al tema de las deducciones. Como le dije, la ley 27743 en el artículo 71 modifica el artículo 30 y dispone una serie de importes para el mínimo imponible, las cargas de familia y como consecuencia la deducción especial que corresponda. Tenemos la deducción mensual. Esto fue acumulándose hasta agosto. Después se actualizó por el IPC de agosto dividido mayo, porque tenía que ser la variación de junio, julio y agosto. En el interín, la FIP se equivocó en el coeficiente, volvió para atrás, pero lo importante que tenemos que saber es que la actualización acumulada a diciembre es con un mínimo imponible de 3,5 millones de pesos. ¿Sí? Queda un valor mensual de unos 291.000 pesos. Lo que hay que tener en cuenta es que esta actualización y estos valores son los que vamos a usar para la liquidación anual. Pero para septiembre, octubre, noviembre y diciembre no usamos el importe nuevo acumulándolo desde enero, sino que tuvimos que quedarnos con el importe acumulado de los 250 y pico de pesos que les mostré en la filmina anterior, ¿sí? 257 hasta agosto. Y a ese acumulado lo que hago le empiezo a sumar de a 291.000 pesos por mes. Lo menciono con el mínimo imponible que es más gráfico. Para llegar a un acumulado que se usó a diciembre de 3.228.000. Entonces, nosotros a lo largo del año determinamos las retenciones con un acumulado de mínimo imponible de 3.228.000. Pero ¿qué va a pasar ahora? En la liquidación anual voy a aplicar el importe actualizado según las normas vigentes, que es el importe de los 3,5 millones de pesos de mínimo imponible que les comenté. Esto es importante para no confundirlos. Cuando nosotros vamos al micrositio de la FIP, encontramos que habla de primer tramo, segundo tramo y liquidación final. Ahora tenemos que usar liquidación final, que son los importes que vemos en pantalla. ¿Sí? Esto es muy importante para no cometer errores. Y similar es la situación que se dio con la escala del artículo 94. La ley 27.743 dispuso la escala que vemos en pantalla con un valor máximo, ¿sí?, de 36.400.000, perdón, sí, 36.450.000, me quedó chiquitito acá, no lo veía. Después tuvo una actualización, pero insisto, la actualización es para el anual de 41 millones. Este es el que vamos a usar en la liquidación anual. Y en el interín usamos un acumulado, ¿sí?, que llegó hasta 38 millones de pesos. Entonces, la liquidación del año, que se hizo hasta diciembre, consideró esta escala con un valor máximo de 38 millones. Pero en la liquidación anual vamos a usar los 41 millones que les comenté. Con lo cual, hay que estar atento a no confundirnos en el papel de trabajo respecto de lo que veníamos haciendo, de lo que vamos a tener que hacer en la liquidación anual. Y después, para algo que está venciendo el lunes, a estar atento los empleados, porque cuando queremos presentar el 572 web a nuestro empleador, nos salta una alerta y no nos deja avanzar cuando tenemos el caso de pluriempleo. Nos dice que no podemos presentar el 572 web porque tenemos que declarar los ingresos del pluriempleo. De esta manera, el fisco cruza para que el empleador nos pueda hacer la liquidación anual, incluyendo sí o sí los restantes ingresos por otros trabajos. Así que es un tema a tener en consideración. Y otro punto saliente es que se incorporó en la parte de percepciones y pagos a cuenta un ítem específico para levantar las percepciones de ganancias por compra de moneda extranjera de la RG
4.815 del periodo comprendido entre el 23 de noviembre y el 12 de diciembre del año 2023. Recordemos que por las modificaciones que sufrió la mencionada resolución, este rango de percepciones no eran computables en el 2023, sino que eran computables en el periodo fiscal siguiente al de la percepción sufrida. En consecuencia, se actualizó el sistema y a partir de ese momento que se actualizó, puedo declarar en este ítem esas percepciones sufridas. Así que tengan en cuenta para asesorar a los empleados estas dos situaciones. Si no, no van a poder presentar en el primer caso el 572 antes del 31 de marzo, que es el vencimiento. Así que bueno, de una manera rápida quisimos poner en resalto los temas destacables de esta liquidación anual. En consecuencia, espero que les resulte de utilidad y quedo abierto a sus consultas.